Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Mi nombre es Heiel Ortiz y estoy contento de que usted esté con nosotros en el día de hoy estudiando la palabra de Dios. El autobús bíblico nos ha traído en nuestro recorrido al capítulo 11 del libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. El Dr. McGee, autor de este estudio bíblico, llamó a Zacarías el profeta de la esperanza. Antes de que nuestro maestro Samuel Montoya venga al micrófono, comparto el testimonio de Oscar en Guatemala. Saludos, queridos hermanos en Cristo. Solamente les escribo para felicitarlos por tan maravilloso programa. Me es muy edificante, me ayuda a conocer a Cristo de una manera diferente y tener una relación muy personal con Él. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Oscar, por compartir con nosotros lo que Dios está haciendo en tu vida a través de su palabra. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos conocerte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. Ya hemos visto en nuestro estudio que Zacarías es el profeta de la esperanza, y hay muchos expositores bíblicos que nos señalan esto. Su nombre en realidad significa «El Señor recordó». Es muy interesante que su voz es una de las últimas voces del Antiguo Testamento que habla a favor de Dios. Y el Nuevo Testamento comienza con el ángel apareciéndose a un hombre llamado Zacarías, el esposo de Elisabet, quien fue la madre de Juan el Bautista. Por tanto, diríamos que este nombre de Zacarías, o el Señor recordó, es muy significativo, y este hombre aquí es el profeta de la esperanza. Pero también se nos ha destacado el hecho de que él no solo es un profeta de esperanza, porque también puede haber una esperanza falsa. Eso es lo que habían hecho los falsos profetas. Le habían dado una esperanza falsa a la gente. Por tanto, debemos decir que este hombre también es un profeta de la verdad. Él ha enfatizado este asunto de la verdad, y por tanto, este capítulo 11 de Zacarías, en el cual comenzamos nuestro estudio en el programa anterior, nos lleva al período del Imperio Romano. Y durante ese período, y aún antes, habría un período considerado mucho más tenebroso que el período macabeo. En efecto, hemos apreciado que en el versículo 4 de este capítulo 11 dice, «Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza». Es decir, estas ovejas son aquellos que pertenecen al remanente que ha regresado a la tierra. ¿Para qué han regresado? Bueno, el cuadro que se nos presenta no es muy atractivo que digamos. Temporalmente habrá una gran bendición material y de otras maneras. Pero del occidente se acerca otro conquistador. Primero viene Alejandro Magno. Luego vendrán los romanos. Y esta gente probablemente sufrirá más de lo que han sufrido hasta el momento en que sufrieron bajo el poder de los nazis. Ahora, el versículo 7 comienza diciendo, «Apacenté pues las ovejas de la matanza». Y aquí tenemos esta expresión nuevamente. Lo que se nos presenta aquí es algo muy difícil de interpretar, por cierto. Y hay opiniones divididas en cuanto a esto. Ahora, ¿se convirtió en realidad el profeta Zacarías en pastor en esa época? Porque uno puede leer en este versículo 7, «Apacenté pues las ovejas de la matanza», esto es, a los pobres del rebaño. Y esto es en referencia a ese pequeño grupo de entre las 12 tribus que regresaron. Ahora, el versículo 7 completo nos dice, «Apacenté pues las ovejas de la matanza», esto es, a los pobres del rebaño. «Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas».
Esto que tenemos aquí es muy interesante, por cierto. ¿Hizo Zacarías esto en realidad? ¿Llevó a cabo eso? ¿O tenemos aquí una parábola? Bueno, amigo oyente, opinamos que él hizo esto, que es una parábola en acción. Usted podrá apreciar que hubo otros profetas que hicieron eso anteriormente. Ya hemos visto que Ezequiel hizo eso. Usted recuerda que él se fue y se encerró dentro de una casa y que luego salió haciendo una zanja. Y él salió a la calle de esa manera. Ahora quizá usted esté acostumbrado a ver en su propia ciudad que se hagan zanjas en la calle. Bueno, algo así en esa época era fuera de lo común. Y pensamos que también podría ser fuera de lo común en nuestros días si algunas personas se encerraran en sus casas y luego tuvieran que cavar zanjas para salir a la calle. Pues bien, Ezequiel hizo eso. Y él tenía un mensaje que dar cuando salió a la calle, y por supuesto que allí tenía una gran muchedumbre. Una acción así reunía o juntaba a mucha gente. Y pensamos que Zacarías para este remanente hizo la misma cosa. Ahora aquí se nos habla de dos callados. A uno de ellos Zacarías le llama gracia, y nos estamos refiriendo al cayado del pastor. Ese es el cayado que el pastor usa para mantener en línea a las ovejas. Si comenzaban a apartarse, él solo tenía que utilizar ese cayado para hacerlas regresar a la manada. También se usaba si se encontraban en peligro, y nos habla de la gracia. Al otro se le llama ataduras. Cuando él dice que le puso por nombre ataduras, esa es una traducción muy buena. Pensamos que es la mejor que se puede utilizar. Le puso por nombre ataduras, dice. Y eso tiene que ver con un pacto, el realizar un pacto. Esto nos habla de una vara común que utilizaba el pastor. Era una vara bastante gruesa. No era similar al cayado que él también llevaba, sino que era algo bastante pesado. Y él utilizaba esto para luchar en contra de los animales. Usted recuerda que David había dicho que cuando él era un muchacho pastor y era atacado por un león, él luchaba contra el león. Cuando se acercaba algún oso, él también luchaba contra el oso. Así es que un pastor constantemente tendría que enfrentarse contra animales salvajes y aún con seres humanos que trataban de robar las ovejas. Y a él no le molestaba utilizar esta clase de vara. Así es que aquí tenemos entonces a la gracia y a ataduras. O podríamos llamarla pactos. Luego Zacarías dice, y apacenté las ovejas. Y pensamos que él hizo eso literalmente. Y en el versículo 8 comienza diciendo, y destruí a 3 pastores en un mes. Y pensamos que se refiere aquí a los profetas falsos. Los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Zacarías nos dicen, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Ya veremos esto más adelante cuando estudiemos el libro de Malaquías. De paso, digamos que esa es una profecía tremenda, donde este profeta habla mucho de aquello que es falso. Y amigo oyente, en aquel día, alguna persona, digamos, un hombre avaro, tacaño, que no quería utilizar lo que tenía, que no quería ni siquiera dar un diezmo o entregar animales para ser sacrificados, este hombre tiene un animal, digamos, un toro, un becerro enfermo, así es que le dice a sus hijos que lleven ese animal al templo y que le den muerte y lo presenten como un sacrificio. Y la gente decía, bueno, mire, él ha entregado uno de sus mejores animales como sacrificio. Sí, él dio uno de sus animales, pero era uno de los animales enfermos. Y amigo oyente, esa es la clase de cosa de la que Dios va a hacer que el profeta Malaquías hable, para que le diga a esta gente que esto también le enferma a él, el que ellos ofrezcan esa clase de sacrificio. Y Dios no puede aceptar esa clase de cosas. Ahora lo que él está diciendo aquí es, la que muriere, que muera. Es decir, que no se deben apresurar a dar muerte a un animal así y utilizarlo de esa manera, porque eso es algo que no está bien. O sea que Él está haciéndoles un llamado para que vuelvan a ser honrados y para que sean personas honestas en la forma de tratar. Y luego en el versículo 10 de este capítulo 11 de Zacarías leemos, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Podemos apreciar aquí que Zacarías ha tomado este cayado llamado gracia y lo quita. Amigo oyente, Dios ha hecho un pacto con su pueblo de que Él les iba a bendecir, les iba a colocar en esa tierra y que les iba a proteger, pero ellos le han desobedecido tanto que Él ha tenido que hacer
por medio de su gracia, aquello que Él nos presentó de una manera muy clara en el capítulo 10, versículo 6 de este libro de Zacarías, donde dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Ahora Dios estaba haciendo lo que iba a hacer, no porque ellos fueran dignos, porque no lo eran, no porque fueran obedientes, porque tampoco lo eran. En realidad, eran desobedientes. Ahora llegaría un momento cuando Dios quitaría ese pacto, es decir, que Él ya no trataría con ellos en gracia, Él no mostraría más su gracia para con ellos. Y en el versículo 11 de este capítulo 11 de Zacarías leemos: y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Los pobres del rebaño es el remanente que en realidad obedeció a Dios, que creyó en la palabra de Dios. Y amigo oyente, eso es lo más fundamental, lo más primordial y aquello que tiene el primer lugar para el creyente, y es el creer en la palabra de Dios. Eso es primordial, eso es esencial. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, usted no está listo, no está preparado para comenzar, porque eso tiene que ser establecido primero. Esto es lo que se debe estudiar. Así es que estas personas sabían que estas eran palabras del Señor, pero simplemente no las creyeron. Ellos sabían que era la palabra del Señor. Y creemos que esto es lo que Dios le da a aquellos que comienzan, digamos, un poco escépticos, que quizá encuentran ciertas cosas un poquito difíciles de creer en la Biblia. Y amigo oyente, creemos que esa es la manera de hacerlo. Sabemos que esa es la manera de hacerlo porque así es como vinimos nosotros. Y ahora hemos llegado al punto donde no solamente creemos que es la palabra de Dios, sino que sabemos que es la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual no perdemos tiempo predicando sermones. Reconocemos que la mayoría de los sermones es algo que hace falta, y le damos las gracias al Señor por los jóvenes predicadores que trabajan en esa área. Nosotros también dedicamos algún tiempo para probar que la Biblia era cierta. Pero creemos que en muchas formas eso es tiempo perdido. Ahora predicamos sabiendo que es la palabra de Dios. Es como esa historia que quizá ya hemos contado aquí, que fue relatada por el doctor Roberto Schuller, un gran predicador metodista. Él utilizaba esto como una ilustración. Y él dijo: si uno tiene a un león dentro de una jaula y lo tiene en su propia casa, uno no necesita un guardián para que cuide la puerta de la jaula del león para protegerlo del gatito del vecino. No hay ninguna necesidad de hacer eso. Todo lo que uno necesita hacer es abrir la puerta de la jaula y el león se cuidará por sí solo. Y hemos tratado de seguir esa ilustración que creemos es una gran ilustración. Tratamos de abrir la puerta de la palabra de Dios y dejar que ella se cuide a sí misma. Estamos seguros que puede hacer eso. No es necesario que usted proteja la Biblia de los gatitos que están en el vecindario. Usted solamente tiene que dejar salir la palabra de Dios. Ahora este remanente creía que esta era la palabra del Señor, pero venía uno en su linaje, alguien que iba a ser su Mesías, y en su mayoría ellos iban a rechazarle. Solo un remanente muy pequeño le recibiría cuando él viniera. Y por eso la nación iba a ser juzgada y enviada a la cautividad. Veamos ahora lo que él dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 11 de Zacarías. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es muy interesante que ellos no querían pagar mucho. Nos preguntamos si Judas tuvo alguna dificultad en llegar a un acuerdo en el precio, porque aquí se nos dice: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto es algo muy destacado aquí porque estamos tratando con un pasaje de las Escrituras que ha sido cumplido literalmente y de una forma muy sobresaliente, por cierto. Y queremos que usted vea esto, amigo oyente. Por ejemplo, usted puede leer con nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 15, y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿No le parece muy interesante, amigo oyente? Usted puede apreciar lo que Zacarías está mencionando aquí.
Ahora, si usted lee lo que dice el capítulo 27 de Mateo, encontrará algo muy interesante aquí en los versículos 9 y 10. Permítame leerlos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, Jeremías tenía mucho que decir en cuanto al campo del alfarero. Eso lo vemos en los capítulos 18 y 19 de Jeremías. Ahora, volviendo al capítulo 11 de Zacarías, leemos en el versículo 13 que dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Usted puede notar la expresión presentada aquí en este versículo que dice, hermoso precio con que me han apreciado. Quizá usted ha oído la expresión, bueno, ese precio es hermoso por tal y tal artículo. Y aquí dice, hermoso precio con que me han apreciado. A ellos, él no les interesaba mucho. 30 piezas de plata. Ellos pagaron muy poco por el Señor Jesús. No estaban dispuestos a pagar una suma elevada, un precio de varios millones de dólares para que Él les fuera entregado. No, ellos solo podían dar 30 piezas de plata. Eso fue algo muy barato. ¿Y qué fue lo que hizo Judas con eso? Él lo arrojó en el santuario. Y aquí en este versículo 13 de este capítulo 11 de Zacarías leemos, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bueno, Judas fue al templo y allí arrojó el dinero. La Biblia de las Américas traduce este versículo 13 de la siguiente manera. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Y Mateo capítulo 27, versículo 6, los principales sacerdotes dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y es algo interesante notar que ellos salieron y compraron el campo del alfarero. Y amigo oyente, no fue un accidente aquello que es mencionado aquí. Creemos que este es uno de los pasajes más destacados, más sobresalientes de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué era el campo del alfarero? Usted recuerda lo que Jeremías tuvo que decir en cuanto al campo del alfarero. Mateo se refirió a Jeremías cuando ellos entregaron ese precio tan barato. Y Judas, usted recuerda que lo arrojó. Él no quiso tomarlo. Él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y ese dinero fue utilizado entonces para comprar el campo del alfarero. Y nuevamente preguntamos, ¿qué es el campo del alfarero? Bueno, es algo muy interesante, por cierto. El campo del alfarero es el lugar donde los alfareros, cuando trataban de hacer alguna olla, un vaso, algún utensilio, lo que fuera, y el barro no respondía a sus esfuerzos y se resquebrajaba, se rompía y se caía algún pedazo y no podían hacer lo que querían, ellos sencillamente lo tomaban y lo tiraban, lo botaban porque no era el material apropiado para moldear lo que querían. Y Jeremías decía que ese es un cuadro de Dios. Dios toma la humanidad, el barro, y la coloca en la mesa del alfarero, y la coloca allí para darle forma y sentido. Y ese barro tiene que permitir ser moldeado por él. Ese barro, si no permite que él le dé forma, entonces va a parar al campo del alfarero. Él lo tira allí, lo bota allí, no va a servir. Es interesante notar que el precio de Cristo fuera 30 piezas de plata. Y ellos tomaron esas 30 piezas de plata y fueron muy piadosos en cuanto a eso, y decían que era el precio de sangre y no lo podían utilizar con ningún propósito religioso. Así es que tomaron ese dinero y lo pusieron en inversión al comprar el campo del alfarero. Y ahí es donde se daba sepultura a los pobres. El Señor Jesucristo ha estado trabajando en el campo del alfarero por mucho, mucho tiempo. Él compró eso. Pero Él no lo compró por 30 piezas de plata. Él pagó un alto precio que no era ni de oro ni de plata, sino la sangre preciosa de Cristo. Él pagó ese precio para poder comprar este mundo en el cual usted y yo vivimos. Y está lleno de pedazos de obra de alfarería que ha arrojado el hombre. Los pedazos rotos de la humanidad del presente, rotas física, mental, moral, espiritualmente, rota en tantos lugares diferentes y de tantas maneras diferentes. Y el alfarero es el Señor Jesucristo mismo, y Él nos ha tomado, y aquello que había sido arrojado, despreciado,
Él puede tomarlo y moldearlo en un vaso que será de honor, de honra para Él. Ah, amigo oyente, qué cuadro el que tenemos aquí. Y lo vemos aquí en Zacarías. Aunque él ha sido rechazado, ni siquiera digno del campo del alfarero, pero él puede trabajar en el campo del alfarero. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 14 de este capítulo 11 de Zacarías. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Dios dice, cuando ustedes me vendieron, cuando ustedes se libraron de mí, cuando me entregaron en las manos de los gentiles para ser crucificado, yo quebré mi pacto. Pronto llegará Tito de Roma y ustedes van a ser esparcidos a través de todo el mundo. Porque el Mesías de ellos había venido a morir por sus pecados, y desde entonces el Señor Jesucristo ha estado trabajando en el campo del alfarero. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego en los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de Zacarías leemos, Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Este es un cuadro del anticristo que vendrá. Y romperá sus pezuñas, indicando que todo lo que él hace será para sí mismo. Y aquí tenemos un versículo muy interesante. Vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa para analizarlo más detenidamente. Pero el versículo 17, el versículo final de este capítulo 11 de Zacarías, dice, «Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido». Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente. Nuevamente escuchamos de otro maravilloso cumplimiento de una profecía. Gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Seguimos avanzando en nuestro recorrido y en nuestro próximo programa concluiremos nuestro tiempo en el capítulo 11 y pasaremos al capítulo 12 y sus primeros versículos, donde el profeta Zacarías presenta otra profecía de parte de Dios para Jerusalén. Usted no querrá perderse este próximo estudio. Y si ha pasado que usted se ha perdido algún estudio o quiere volver a escuchar otro programa, le invitamos a que visite a través de la Biblia.org/escuchar. Allí tenemos enlaces directos a las diferentes plataformas en las cuales usted puede escuchar el programa. A través de la Biblia.org/escuchar, y allí encontrará enlaces a Spotify, YouTube, el sitio multilingüe, etc. Varias opciones disponibles en diferentes plataformas para su facilidad y comodidad. Y también estos mismos enlaces pueden ser útiles para usted compartir con otros el programa. De esa manera, usted nos ayuda en nuestro alcance y a la vez bendice la vida de otras personas que pueden estudiar con nosotros la palabra de Dios. Nuevamente les recuerdo el sitio web a través de la Biblia.org/escuchar. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.